Comenzamos nuestra historia preguntándonos, ¿cómo una empresa pudo engañar a todo un país? Enron, una vez la séptima empresa más valiosa según Fortune, se ubicó entre las más grandes, pero este gigante energético se derrumbó bajo el peso de su propia avaricia y fraude. Su historia comienza en 1938. En un mercado del gas natural controlado por el gobierno, los productores vendían gas bajo contratos a largo plazo, enfrentando la inestabilidad. Eventualmente, los precios se liberaron debido a la desregulación de los gasoductos de gas natural, llevando al nacimiento de Enron en 1985, como consecuencia de la fusión de InterNorth Inc. y Houston Natural Gas. La fusión fue negociada para crear una empresa más grande y diversificada en un sector de gas natural en proceso de desregulación. Houston Natural Gas era una compañía regional de gasoductos, mientras que InterNorth era otra empresa de tuberías con una base más sólida en Omaha, Nebraska. Kenneth Lay, quien fuera el presidente de Houston Natural Gas, lideró Enron, enfrentando un mercado desafiante con contratos restrictivos. A pesar de la fusión, Enron incurrió en una gran deuda y se enfrentó a la competencia debido a la falta de derechos exclusivos sobre sus gasoductos, lo que ponía en riesgo su futuro. Lay intentó estabilizar la empresa despidiendo empleados, vendiendo activos y aprovechando la capitalización y diversificación de la antigua InterNorth para impulsar a la nueva compañía. En 1987, Enron enfrenta un escándalo que anticipa su futuro desastre. Dos operadores, Borget y Mastroeni, desde Nueva York, manejan transacciones sospechosas en Enron Oil, una unidad que no produce petróleo, pero apuesta con futuros de crudo. Un banco detecta movimientos extraños, cuentas abiertas con documentos falsos y transferencias internacionales a un contacto misterioso llamado M-Yas. Los auditores alertan a la dirección y recomiendan despido inmediato, pero Kenneth Lay decide mantenerlos, limitando solo algunas de sus facultades. Y ellos aprovechan cada oportunidad. Contratos ficticios por más de $1,000 millones, llevando a Enron al borde de la quiebra. Cuando el fraude estalla, Borget y Mastroeni son despedidos y procesados. Borget recibe 5 años de prisión. Mastroeni, sentencia suspendida. Se descubre la verdad. M-Yas nunca existió. Todo el dinero había sido desviado para beneficio personal, y como sucederá años después, Lay insiste, él también fue engañado. Ken Lay se caracterizó por mantener una política de manos libres y en cierta medida fue un visionario que observó la oportunidad en la rápida desregulación de los mercados energéticos de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Lay buscó subordinados que supieran aprovechar estas oportunidades. De todos ellos, los dos más influyentes fueron Rebecca Mark y Jeff Skilling. Mark era una mujer calificada como encantadora, pero a la vez agresiva a la hora de concretar negocios. Había llegado a Enron a través de la ex Houston Natural Gas y durante la década de los 80 trabajó en la división de energía eléctrica, aprendiendo a negociar proyectos internacionales de generación de energía en un mercado que estaba empezando a atraer a los inversores. Jeff Skilling, por su parte, era un empresario de corazón frío, que había obtenido un MBA de Harvard en 1979 y que se había convertido en un consultor de McKinsey. Allí le tocó asesorar a Enron sobre cómo manejar su cartera de negocios en la rápida liberalización del mercado norteamericano. Fue a él a quien se le ocurrió la idea de formar un banco de gas que funcionara como intermediario entre los compradores y los vendedores de gas natural. El banco de gas sería nombrado Enron Gas Services y más tarde Enron Capital and Trade Resources, ECT. Su formación fue un acontecimiento crucial que estableció a Enron como una empresa innovadora en la industria energética. A fin de garantizar un suministro adecuado de gas natural para su banco, Skilling sugirió a Enron entrar en el negocio de proporcionar financiamiento a los productores de gas y petróleo. En agosto de 1990, se formó Enron Finance Corp. Y Skilling fue contratado por Lay, fuera de McKinsey, para ser su consejero delegado. En 1991, Jeffrey Skilling impulsó en Enron la adopción del sistema contable Mark-to-Market o precio de mercado, aprobado por el Comité de Auditoría el 17 de mayo. Este método,
usado originalmente en contratos de futuros de la década de los 80, permitía valorar los activos según estimaciones de rendimiento futuro, en lugar de su valor real, abriendo la puerta a la manipulación contable. Tan pronto como fue adoptado el nuevo método, Enron y su auditor, la prestigiada firma Arthur Andersen, comenzaron a realizar una importante labor de lobby para obtener el permiso para emplear ese tipo de contabilidad, y a pesar de las posibles trabas que pudiesen aparecer, la Securities and Exchange Commission, SEC, de los Estados Unidos aprobó el método propuesto por Enron para su comercio de contratos futuros de gas natural el 30 de enero de 1992, lo que constituyó el inicio de sus grandes fraudes, permitiéndole ser poco transparente en su información contable. Así, Enron se convirtió en la primera empresa no financiera en aplicar este método a sus contratos de largo plazo de gas natural. Esto permitió registrar como ingresos ganancias hipotéticas de proyectos aún no materializados, inflando artificialmente sus resultados financieros y engañando a inversionistas. El uso de mark-to-market hizo que las ganancias de Enron fueran altamente maleables, dependiendo de estimaciones futuras. A medida que la empresa crecía, sus ingresos reales disminuían y la compañía comenzó a operar más como un banco global que como una empresa energética, basando su éxito en ingresos virtuales y contratos complejos, alejándose cada vez más del dinero y los activos reales. Este tipo de contabilidad es conocida como contabilidad creativa. Con esta estrategia, Enron parecía imparable, expandiéndose a nuevos mercados como el de Inglaterra, la India, así como negocios en Latinoamérica, en países como Argentina, República Dominicana, Bolivia y Brasil, para lo cual, a lo largo de su historia, Enron utilizó las SPE o entidades de propósito especial, compañías o sociedades creadas para cumplir un propósito temporal o específico, para financiar o gestionar los riesgos asociados con determinados activos. Las SPE surgieron como una especie de fideicomiso generado por la empresa, para trasladar una parte de sus activos y solicitar préstamos u realizar otro tipo de arreglos financieros con base o garantía en esos activos. Como una SPE poseía activos pero no deudas, la convertía en una entidad menos riesgosa y en consecuencia podía obtener préstamos a tasas más bajas que la empresa central. Sin embargo, Enron no revelaba o daba mínimos detalles sobre el uso de sus entidades de propósito especial. Estas empresas eran creadas por Enron, pero contaban con inversores independientes y se financiaban con deuda. Para los efectos de la información financiera, una serie de reglas determinaba si una entidad de propósito especial podía ser separada de los balances de su patrocinador. Esto no tardó en llamar la atención de periodistas e investigadoras como Bethany McLean el 9 de enero de 2002. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos comienza la investigación criminal en el caso de Enron. Un día después, la Casa Blanca confirma que Kenneth Lay hacía lobby para apoyar a su empresa poco antes de que ésta colapsara. Arthur Andersen, por su parte, reconoce que sus empleados destruyeron algunos documentos vinculados a Enron. El Departamento de Justicia nombra a Joshua Hochberg, titular de la División de Fraudes, como fiscal actuante para dirigir la investigación criminal dentro de Enron. Arthur Andersen echa al ejecutivo David Duncan, que había estado a cargo de auditar a Enron, y coloca en su lugar a otros 3 empleados. El 16 de enero de 2002, las acciones de Enron son dadas de baja en la Bolsa de Nueva York. Al día siguiente, Enron despidió a Andersen como auditor, citando como razones la destrucción de documentos y una asesoría contable deficiente. Andersen respondió con el argumento de que su relación se había terminado el 2 de diciembre de 2001, el día en que la empresa pidió la protección por bancarrota del capítulo 11. El 23 de enero, Kenneth Lay renuncia como presidente ejecutivo de la compañía. El impacto fue devastador, resultando en suicidios, juicios y sentencias de prisión. Con su presencia en cerca de 40 países y una serie de empresas asociadas, el colapso de Enron repercutió negativamente en los mercados energéticos en general y en varias compañías que le habían otorgado créditos o tenían contratos.
Los accionistas de Enron perdieron $74,000 millones en los 4 años previos a la quiebra de la empresa. 40 a $45,000 millones fueron atribuidos a fraude. Arthur Andersen quebró debido a su complicidad en el escándalo de Enron, lo que llevó a una condena por obstrucción a la justicia y a la revocación de su licencia para auditar empresas públicas en 2002. El caso Enron fue el principal detonante en la elaboración de la Ley Sarbanes-Oxley, la cual tiene por objeto el establecer medidas de control interno más rígidas y eficientes para evitar que las empresas que cotizan en bolsa realicen fraudes como el que sucedió con la citada Enron. El 25 de mayo de 2006, Kenneth Lay, presidente de Enron, fue declarado culpable de conspiración y fraude para ocultar pérdidas y exagerar beneficios con el fin de atraer inversores. Lay enfrentaba hasta 45 años de cárcel, pero falleció el 5 de julio de 2006 a los 64 años debido a problemas coronarios. Por su parte, el 23 de octubre de 2006, Skilling, que renunció apenas 4 meses antes de la quiebra, fue condenado a 24 años y 4 meses de prisión y a una multa de $45 millones estadounidenses. Jeffrey Skilling fue puesto en libertad el 21 de febrero de 2019, tras 12 años en una prisión federal. El legado de Enron es una lección sobre ética empresarial y las consecuencias de la codicia que no debemos olvidar desde cualquier sea nuestro rol dentro del mundo corporativo.